Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la segunda tertulia en APC 2021. Y hoy abrimos nuevamente las puertas a este espacio de conversación con el deseo de seguir pensando juntos. En esta oportunidad queremos hacer partir de una propuesta, ¿sí? Partir en este espacio de conversación para intercambiar, partimos de un texto de Daniel Korinfeld, ¿sí? Que se titula Fragmentos para una cartografía del presente. Este trabajo ha sido publicado en el 2020 en la revista Docta, Lazos Sociales. Y decidimos elegir este texto porque queremos proponerlo para pensarnos y también para pensar esta situación disruptiva que hoy nos atraviesa con miras a poder trazar nuestro horizonte. Un poco esto es la introducción, ¿no? Como contamos con la presencia del autor, la propuesta va a ser, primero, invitarlos a escuchar una entrevista que va a estar a cargo de Liliana Laporta. Allí está Liliana. Liliana es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y también es coordinadora editorial de la revista Docta. ¿Sí? Luego de la entrevista, todos los participantes van a tener la posibilidad de poder tomar la palabra, esto que decía recién Mónica, de poder hablar, tomar la palabra, para compartir las repercusiones de la lectura del texto o lo que la entrevista haya suscitado, o también pueden hacer preguntas, comentarios que enriquezcan los intercambios. ¿Sí? Bueno, dicho esto, paso a presentar a nuestro invitado. ¿Sí? Aquí tengo. Daniel Korinfeld es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, psicoanalista, asesor de instituciones educativas, equipos de salud mental y servicios locales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Consultor de UNICEF Argentina en las problemáticas de suicidio adolescente. Profesor de la maestría y del doctorado en salud mental comunitaria. Profesor invitado de posgrado en diversas universidades e instituciones de formación e investigación. Miembro fundador y director de Punto Seguido, espacio de intercambio y formación en salud y educación. Integrante del Grupo Rioplatense de Estudios en Psicoanálisis y Educación, integrante del colectivo de psicoanálisis Zona de Frontera, y es autor de numerosas publicaciones. Bueno, darte muchísimas gracias, Daniel, por aceptar esta invitación y bueno, por compartir y dar tus aportes en esta tertulia. Bienvenido y es un gusto. Gracias. Liliana, te cedo la palabra para que inicies la entrevista. Gracias, Adriana. Buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, vamos con Fragmentos para una cartografía del presente, un título que sugiere de entrada un pensamiento viajero, en búsqueda, inacabado. Me gustaría que nos contaras cómo lo fuiste pensando al artículo, cómo se gestó, que lo pongamos en contexto. Bueno, primero quiero agradecerles tanto cuando me invitaron a escribir en un año tan raro, tan complicado y con un tema como tan en el blanco de lo que estábamos viviendo y tratando de pensar.
Y luego, no, bueno, la publicación en la revista que yo no la conocía, lamentablemente, y la verdad que la aprecio mucho. Como tengo cierta historia con editorial y con publicación, la verdad que me parece una revista, tanto por su contenido como por su formato, muy, muy, muy interesante. Bueno, y también les agradezco este espacio, porque la verdad que me obligó a hacer como una especie de genealogía de cómo fue que empecé primero la locura de responder que se aceptaba la propuesta de escribir, de la cual me fui arrepintiendo sucesivamente, igual que supongo que en algunos momentos de este momento para hablar del texto, bueno, sé, para cada quien es distinto, cuento como es para mí. Y al mismo tiempo, bueno, fue un trabajo para mí muy, muy interesante y muy, muy costoso. Yo digo que pensando en este espacio, me refería a tres cuestiones, ¿no? Por una parte, lo llamaría como, bueno, cuáles eran las vivencias que yo en este caso estaba pasando en este año tan lejano y tan cercano, el 2020, que tenía que ver, parece muy lejano, pero bueno, pensar en esa situación que pasaba en relación al trastocamiento de los tiempos, al tema de los espacios, al tema sobre todo a esta sensación de desrealización o de vivencia de estar adentro de una especie de distopía intensa, donde no sabíamos cada día cómo seguía, qué pasaba, y hacia dónde íbamos, ¿no? Esto por una parte. De ahí salen algunas cuestiones que por ahí después puedo comentar, porque con cuestiones de lecturas y de escrituras previas, y pongo los títulos para no olvidarme en realidad, porque esta cuestión de la distopía me hizo acordar a que algunos años antes yo me había dado por escribir sobre lo que denominé narrativa zombie. Después lo puedo ampliar un poco, porque un poco cruza con algunas de las cuestiones que vivimos y que estamos viviendo en parte, ¿no? Lo que podríamos llamar narrativa zombie, la relación con el futuro, la distopía, etc. Por otra parte, un cierto trabajo también que, bueno, como muchos de nosotros hicimos seguramente en relación a la cuestión del trauma y a la cuestión de las catástrofes, que tuve ahí alguna cuestión también que puedo comentar un poco después. Y entonces, la verdad que lo que me pareció, lo que pude también, sería lo que salió, es una serie de asociaciones de las lecturas que yo iba haciendo al compás de ese tiempo, recuperando lecturas anteriores con las cuales iba conectando, que tenían que ver con un conjunto de demandas que iban surgiendo. Desde, por supuesto, el consultorio, pero diría que un poco más en relación a otros espacios donde me desenvuelvo, que tiene que ver con, por ejemplo, con el campo educativo y los equipos de salud, donde en situaciones de formación o de acompañamiento a equipos, había una demanda, digamos, de estar frente a otros y hablar, preguntas, escuchar lo que venía pasando, el sufrimiento, la desubicación, las sensaciones de confusión, el desasosiego, la desorientación. Otra de las situaciones tenía que ver con situaciones, digamos, muy difíciles que en un acompañamiento a los equipos de protección de derechos que hacemos junto con unos colegas, con unos equipos multidisciplinarios en el conurbano, en el sur del Gran Buenos Aires hace muchos años. También allí tuvimos que digamos, como escuchar y responder y sostener una serie de situaciones y tratar de pensar junto con los otros qué es lo que nos estaba pasando. Entonces, entre las lecturas, digamos, las búsquedas, las lecturas que íbamos haciendo en los grupos donde yo, porque me acordaba que cuando escribí la primera versión que envié, había un párrafo que era muy extenso seguramente, pero que hablaba de eso, ¿no? Que esas lecturas, que muchas de esas lecturas, esas discusiones, como siempre en nuestro caso, provienen de
el encuentro con otros, de estas escenas, algunas más permanentes, que son los encuentros de trabajo que tenemos con colegas o con espacios de trabajo que vamos desarrollando. Y la tercera o cuarta situación, digamos, muy particular del 2020, que también después la puedo ampliar un poquito, es que me encontré trabajando precisamente, por supuesto a distancia, en el surgimiento de una mesa intersectorial intercultural en uno de los focos de la pandemia, que fue en el barrio Grandova de Resistencia. Yo después puedo comentar cómo llegué ahí, pero esto fue muy fuerte, fue todo el año, ahora está en otra etapa eso, pero también, digamos, me exigió, nos exigió, pero en este caso yo estaba solo, digamos, como integrante externo, por decirlo así, y también fueron, bueno, ¿qué hacer con todo eso? Entonces, bueno, el método, por decirlo así, que encontré para algo que era muy difícil de pensar, era una serie de asociaciones de lectura, sería, ¿no? Y ver qué en esa combinación podía surgir. Es decir, el método de avanzar a través de fragmentos, de autores, que son los autores que iba leyendo, con los que ya había leído, algunos que me iba encontrando, y ir articulando algunas de las preguntas que podía formularles, y a ver qué en esas secuencias o en esas combinaciones habría algo más o tenía resonancias para los lectores, digamos, ¿no? Esto sería una manera de contar qué es lo que escribí, y agregaría dos cuestiones que sí tienen que ver como con algo más electivo, que es como una cierta, o es una idea que tengo respecto de una escritura que pueda ser lo más narrativa posible, en algún sentido, o que tenga algo, no sé cómo plantearlo, porque tenga un estilo narrativo, y un aprecio, una estima particular por las citas, digamos, ¿no? por las citas de otros. Pero Daniel, bueno. cuando nosotros conversamos sobre la posibilidad de este encuentro, vos decías que en esta búsqueda de qué leer en ese momento tan especial, buscabas autores o revisitabas autores que tenían una sensibilidad y un posicionamiento particular en relación al psicoanálisis. ¿Nos podrías contar un poquito de esto? Sí, en realidad, bueno, en general son los autores que más me interesan, los que tienen una cierta sensibilidad, una cierta apertura, que están atravesados, digamos, si no por las lecturas del psicoanálisis, algo que en su discurso o en sus prácticas dé cuenta de ese toque, podemos decir, ¿no? Pero no es tan así. De hecho, yo, por ejemplo, un autor que cito, que a mí me gustó mucho en el texto, porque es un libro que a mí me interesó mucho, que es Jonathan Crary, digo porque me estoy acordando de eso, que trabaja la cuestión del 24/7, que habla del avance, digamos, de esta etapa del capitalismo por sobre la noche y sobre el sueño, ¿no? Bueno, él tiene una lectura, al hablar de los sueños, tiene una lectura muy, diría, antipsicoanalítica, por decirlo de una manera, o yo, como lo digo en el texto, fallida de Freud, ¿no? Aún así, me pareció interesante, digamos, gran parte de sus desarrollos, o por lo menos la idea de que nosotros podemos hacer algo con eso, que es algo que él recortó, que es algo que él investigó, y que nos puede interesar y nos puede servir, ¿no? Pero ese sería un caso. Creo que los otros, no lo tengo tan claro, pero creo que los otros autores, en general, tienen una relación más establecida si no son analistas, muchos de ellos tienen una relación de cercanía con el discurso psicoanalítico, ¿no? Justamente este autor que traes, vos en el texto hablas de la colonización del territorio del sueño, ¿no? Y decís que este avance sobre el sueño de cada durmiente
se relaciona con la idea del desmantelamiento de los sistemas de protección social, ¿no? ¿Podrías ampliar un poquito esto? Sí, no lo digo yo, ahí está citado, pero sí, bueno, porque el libro que yo se los recomiendo a los que les interese, si no lo leyeron, ¿no? Es muy, tiene una escritura muy eficaz, es como va planteando una cierta etapa de esta etapa del neoliberalismo y cómo el capitalismo, a través primero de las luces, va avanzando sobre la noche para construir un consumidor 24/7, ¿no? Y entonces ahí va articulando la idea de, digamos, del sueño como el espacio último o el límite último de captura de parte del mercado, y incluso cuenta algunos experimentos que ya tienen una cierta historia, además, pues yo ahí menciono la de los soldados insomnes, ¿no? Una experiencia nazi que es conocida y que es un libro que, digamos, fue conocida, pero se documentó no hace tanto tiempo. Es decir, hay una historia, digamos, de avanzar y dominar ese momento pretendidamente libre del sujeto. Y ahora hay como una serie de experimentos muy concretos en esa línea. Y me parece que tiene que ver con esta idea más global de individualización, ¿no? de pensar a la sociedad como un conjunto de individuos fragmentados, y ahí para eso digamos, ataca al común, ataca digamos, estos espacios como los servicios sociales, que de hecho más o menos vemos que el neoliberalismo viene atacando hace mucho al famoso estado de bienestar, por lo menos en Occidente, que están más desarrollados, son barreras de una cierta protección de lo común. Y ahí hay una cosa que no sé, me parece para seguir pensándola, por supuesto. Cuando él habla cuando critica a Freud, dice que Freud privatiza el sueño, que Freud lo relaciona con la idea de un deseo individual y privado, y finalmente un deseo burgués, lo llama, o algo así. Algo que finalmente es como muy bien tomado por el sistema. Lo parafraseo un poco, algo así. Y bueno, creo que bueno, se equivoca en esa idea, digamos, de la idea como de la privatización del sueño. Sí aparece la cuestión de los deseos, pero hay una lectura, digamos, muy esquemática y muy banal respecto de la idea del sueño como del ámbito privado. El autor, veo que algo en el chat, se llama Jonathan Crary, si lo pronuncio bien, y es 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Que es bien descrito en una cifra, algo del algoritmo, digamos, del capital absolutamente irrefrenable. Y al mismo tiempo, entonces, el libro plantea algo que, bueno, me parece que nosotros también podemos pensar, algo que, una idea del sueño, y toma los surrealistas, que es interesante, y toma, bueno, quizás otras experiencias para pensar al grupo de los durmientes, como, digamos, dice algo así como que para dormir es necesario contar con la confianza y la protección de otros, ¿no? Y esa línea abre una cuestión interesante, que tiene también, no sé, como por ejemplo en el campo del surrealismo, algunas experiencias interesantes. Bueno, me pareció que por varios lados ese texto primero contaba bien un proceso voraz, irrefrenable, omnívoro, que es el que estamos viviendo, que tuvimos un poco la sensación en el 2020 que eso estaba como en cuestión, incluso algunos escribieron al respecto, y hoy vemos que no es tan seguro, más bien que no. Y a propósito de esto, si me permitís, cuento algo que porque hoy mientras estaba Adelante. repasando algunas cosas, no sé si ustedes leyeron un artículo que es de un libro de reciente aparición de Franco Berardi, de Bifo,
que salió hace 2 o 3 días. Que lo recomiendo. A mí Bifo ya había leído poquitas cosas, pero me pareció interesante este artículo. El libro se llama, que un poco de casualidad, la verdad que lo tengo, se llama La Segunda Venida, y el artículo salió en página 12, está muy interesante. Pero en un momento lo que quería contar ahora es que la periodista le pregunta, bueno, hablando de la derecha como apropiada de la rebeldía, esto que nosotros estamos observando, desinhibida, ¿no? que está como al frente de la rebeldía, dice, parece que la derecha se apropió de los memes, dice, ¿no? Y él dice tajantemente no, ¿no? Por lo cual me llamó la atención. Y entonces habla desde mayo del 68 a los indignados y toda una idea de graffiti, el meme, etc. Con lo cual me pareció interesante, pero hace unas horas yo recibí un meme. Y el meme decía, era un cuadradito así, por supuesto decía una frase comillada, la pandemia va a acabar o puede acabar con el capitalismo, comillas, cierra comillas. Y abajo decía, el capitalismo, 2 puntos. Y había una foto. En la foto había 2 jóvenes con el brazo así como que se iban a vacunar, con un sombrerito y anteojos negros, gafas de sol, y una cosa que decía, vení, vacunate en Miami, pesos 7.47. No sé si puedo, esto es para verlo, ¿no? Lo podría haber compartido, pero quiero decir, esa tensión, ¿no? Esa tensión digamos, de la idea de que esto lo altera, lo transforma, le pone un límite, y cómo el capitalismo, digamos, va encontrando el modo, digamos, de absorber, de reabsorber y de reconfigurarse en este sin afuera permanentemente, ¿no? Bueno, nada, a ver, lo tenía dando vuelta a eso, me pareció muy significativo. Vos en el texto hablabas de que se estaba identificando un virus y se estaba trabajando en algún antivirus y que, bueno, irrumpe este virus no metafórico, real, y que ahí hay bueno, se desata la peste y cuando uno lee se pregunta, bueno, ¿cuál peste, no? Y lo que la evitación de la peste conlleva. Vos nos invitás a reflexionarlo con Espósito, con los conceptos de comunitas e inmunitas, ¿no? Un poco adelantas lo que pensás de esto, pero bueno, me gustaría abrir un poco en este lugar del texto. Sí, la verdad que a mí el texto, particularmente el texto de Espósito, es una conferencia que él dio en Madrid, que si no me recuerdo bien, se llama Comunidad y Violencia, ¿no? Donde toma varios textos de Girard. Es un texto que me gusta mucho y al mismo tiempo para mí, lo leo, tiene su complejidad. Ahora comento algo de esto, pero cuando tomo el fragmento de Sueli, Resnick y de Camus, hablando del antivirus y de la peste, por ahí me encontré una frase que era: si las tempestades son buenas oportunidades, no la recuerdo textualmente, pero una linda frase donde plantea si es la oportunidad de despertar, es la oportunidad, digamos, de tomar conciencia. Creo que eso estaba y estuvo todo el tiempo en el candelero, y creo que sigue estando, digamos, ¿no? Como si esa famosa nueva normalidad, digamos, es capaz de reconfigurar algo de lo que existe. Bueno, me parece que cerca de lo que plantea Espósito, en el sentido de él lo que planteaba es una tensión. Él dice prácticamente que la historia se podría pensar en relación al paradigma comunitario, al paradigma de la comunitas y al paradigma de la inmunitas, en el sentido de aquello que hace a lo común y aquello que lo rechaza, ¿no? Entonces pone de lado la inmunitas, la frontera, el límite, digamos, el extranjero como, entiendo yo, el extranjero como enemigo, y por el otro lado, bueno, el hacer común, el futuro común, ¿no? Partiendo de que munus, ¿no? Es lo que comparten las dos significantes, es don y veneno al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer jugar esa tensión
esta es un poco la tesis, lo plantea en relación a la violencia, a la violencia. Bueno, me parecía, y yo lo digo en el texto, bueno, me resonaba esa lectura que había hecho tiempo atrás en relación al real del virus. Es decir, cuando precisamente se reactiva el paradigma inmunitario en términos biológicos, pero al mismo tiempo es necesario el paradigma comunitario, si se me permite decirlo así, para avanzar sobre una inmunidad que sea colectiva. Bueno, esto haciendo un poquito, no con mucho esfuerzo, podemos ver lo que pasó y lo que nos está pasando acá y en otros lugares del mundo en relación a esta tensión, ¿no? Bueno, que a muchos de nosotros la verdad que entre que nos inquieta y nos desespera, ¿no? Porque genera también nos genera violencia también, ¿no? También este tipo de posiciones irracionales, pero al mismo tiempo es algo precisamente que donde la pandemia, la peste, solo es un revelador, al estilo de las fotos, ¿no? Es decir, levanta algo que está ahí, nos lo muestra con todos sus matices y colores, y creo que eso es algo que está muy, muy claro. Por eso en algún momento, no sé si ahí, por ahí, pero planteo algo del fascismo social, ¿no? En el sentido de que es algo que permea, algo que está capilarizado, algo que está en la comunidad, en parte de la comunidad, en las prácticas, en las instituciones, no solamente en las políticas, no solamente en algunos políticos, ¿no? Digo, este es el desafío. ¿Qué nos podrías decir respecto a lo que llamas en el texto el sendero inexplorado de una contrabiopolítica, ¿no? De esto del cuidado del cuerpo para otra política? Sí, qué difícil. Bueno, yo ahí cuento una cosa que a mí me gustó mucho de Deligny, que es alguien con una relación muy interesante y también muy conflictiva con el psicoanálisis, un educador, pues yo lo cuento, y esta posición en relación digamos, a los comillas restos de la sociedad con los que él trabajaba, estos pibes caídos de todos lados, y donde él lo que planteaba era algo así como que estén vivos, dejarlos vivir, digamos, ¿no? Sustraerse al paradigma punitivo, a la educación adaptativa, ¿no? Tiene una posición muy particular, y también una posición muy particular con lo que tradicionalmente se denomina autismo. Ahí ya arranca por otro lado muy, muy, muy complejo, pero al mismo tiempo interesante para quienes bueno, se ocupan más de esos temas, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos una experiencia, digamos, emancipatoria bastante sacrificial, permítame, en mi perspectiva, digamos, y creo que se abre ahí una serie de cuestiones a seguir pensando en relación a cómo ubicarse frente al otro o a los poderes concentrados o a las situaciones que nosotros queremos transformar, cuidando la vida, digamos, sería, ¿no? Lo cual no me parece nada sencillo, pero esto, ahí también recortaba una frase que había encontrado, ahí sí, allá hablando de la pandemia, de Jorge Alemán, ¿no? que él planteaba esto. Y claro, como tenemos esa historia, nosotros la tenemos por doble vía. Una es menos polémica, por lo menos entre nosotros, entiendo que tiene que ver con la experiencia del terrorismo de Estado y la dictadura. Menos polémica en el sentido de que entre nosotros, imagino que compartimos esta idea, digamos, de esa atrocidad, ese manejo y esa perversidad en relación a los cuerpos, etc. Pero también unas experiencias de violencia revolucionaria que están para discutir, ¿no? Que muchos en algunos casos tratamos de conversar y seguir pensando, creo que. Entonces también hay por ahí un tema de qué valor y qué
cuerpos para qué política y qué política para los cuerpos, ¿no? Perfecto. Vos lo mencionas a Alemán, leía que él decía algo así como que política y psicoanálisis son dos términos que no están hechos para convivir juntos. Sin embargo, hay, ¿no? En esto de, cuando vos vas marcando la diferencia entre un posicionamiento psicológico y uno psicoanalítico, ¿no? Marcas con claridad que la psicología llega a esto de sin inconsciente y sin política. Y ahí resuena Lacan con aquello del inconsciente es la política, ¿no? Entonces, qué línea fina, ¿no? Para posicionarse ahí. ¿Y cómo lo pensás vos a eso? Me remito un poco al texto porque me parece que este es un texto que habíamos trabajado en Zona de Frontera y creo, no sé qué es, por lo menos yo no conocía esta historia, sí había leído los textos, pero esta historia que cuento de Octave Manoní, que trabaja en el texto Ricardo Nach, que retoma creo que Hinckley también en un texto en Conjetural bastante interesante sobre la colonialidad. Y esa historia, digamos, en donde Manoní, 16 años después, revisa su texto y lee, digamos, una politicidad escondida en su texto, que está bien, era como en tanto etnógrafo en Madagascar, la lee y, digamos, repone una cuestión que estuvo, digamos, totalmente sustraída en ese texto, que es la politicidad y, por tanto, la racialidad de su posición respecto a lo que hablaba de la situación, digamos, de la colonialidad. Entonces se da cuenta que él habla como un blanco en Madagascar, un blanco colonial de Madagascar. Digo, lo digo un poco rápido, pero algo va por ahí. Y bueno, y el texto es muy interesante porque además, bueno, él estaba en análisis con Lacan, y ahí hay un conjunto de seminarios donde Nach supone ahí unas confluencias, unas elaboraciones. Y al mismo tiempo señala algo muy particular, que es una matanza que hubo en Madagascar de, fíjense que ahora la cifra, que es la cifra que 100.000 personas, que está absolutamente, digamos, invisibilizada en la historia, Y así como Francia reconoce parcialmente y a través de los últimos 30, 40 años algo de lo que hizo en Argelia, el caso de esa matanza en Madagascar está absolutamente invisibilizado. Entonces, era Madagascar el lugar donde estaba él como agente del Estado colonial francés. No, digo, lo estoy contando rápido, no va por un tema de responsabilidad, sino, en todo caso, por un tema de responsabilidad subjetiva, de posición de él cuando escribe y cuando piensa los problemas de la colonialidad, en donde eso también está como absolutamente invisibilizado. Entonces, me parece que, a ver, yo no entiendo que seguramente muchos de ustedes podrían explicar mejor o articular mejor la frase de Lacan en relación al inconsciente de la política, pero está claro que está relacionada con lo transindividual del inconsciente y con el lugar del otro en relación al inconsciente. Entonces, esta frase que mencionabas de Jorge Alemán, me parece que es como, da cuenta, digamos, una cosa es que haya una incomodidad, que haya una fricción, que haya un imposible trabajando ahí, y otra cosa es que esté como absolutamente dado por ignorado o ¿no? Digamos, sustraído totalmente. Creo que esa sería una manera de pensarlo. Yo creo que igual, bueno, lo he visto en la revista de ustedes, por supuesto, y en otros lados hay un conjunto de analistas y de instituciones, nuevamente, digo nuevamente porque también me parece que hay una relación, y esto me gustaría ver qué piensan, con lo que algunas veces se habló como flujos y reflujos del movimiento popular y del movimiento emancipatorio. Tiene que tener ahí una relación
con la época también lo que estamos llamados a tratar de pensar y cómo actuar tanto en la clínica individual como en lo que yo llamaba la numerosidad social, ¿no? Ahí está. Lo nombraste a Ulloa y me fui a tiempos de Baquianos, ahí sobre el final, en el fragmento final del texto, ¿no? Ahí lo nombras a Deserto, ¿no? Y traes lo que dice Deserto respecto al quehacer cotidiano, ¿no? Y de cómo leer lo que allí sucede. Pones el acento no en el método, sino justamente en el modo de lectura. Y hay una frase que me resultó un poco enigmática, que la voy a leer textual para poder preguntártelo, donde decís cómo leer lo que allí sucede, no tanto por su método, sino por su posición en la lectura de las prácticas, de los modos de hacer, para descubrir que algunos de esos ardides constituían la red de una antidisciplina. Claro, a mí me interesa mucho Michel de Certeau, que es un personaje, como digo, es un poco inclasificable, tampoco me parece muy, no sé, muy trabajado, me parece. Tuvo una cercanía, más que una cercanía, una práctica con el psicoanálisis. Escribió un texto que se llama Historia y Psicoanálisis, si no me acuerdo mal. Pero yo solo lo leí, pero lo que estuve leyendo más últimamente, más hace un tiempito, era sobre el tema de la vida cotidiana, las artes de hacer, ¿no? Y cuando yo hablo del método es porque ahí, digamos, había como en sus investigaciones, con un equipo, de hecho cito a alguno de la investigadora que trabajaba con él, me parece que tenía como una especie de ilusión, digamos, de encontrar un método que captara algo de las singularidades en las prácticas, ¿no? Es decir, había un esfuerzo como científico tradicional, bueno, es una lectura. Entonces, a mí no me interesaba esto, sino dónde ponía el foco y qué pensaba sobre, cómo lo pensaba y a dónde iba a buscar qué, para decirlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, es interesante que qué tipo de cosas empezó digamos, qué tipo de cuestiones él indagaba, ¿no? El caminar por la ciudad, no sé, las formas de habitar las ciudades. Y a diferencia, digamos, yo leo ahí como una diferencia con Foucault, en el sentido de que él estaba más predispuesto a escuchar ahí donde había condiciones de posibilidad para la transformación que en las condiciones y sobredeterminaciones del control y de la disciplina. Es decir, no son contradictorios, sino como me parece que era como un foco diferente. Casi, no sé, eso ya no sé si complementario, porque creo que Foucault, también hay una mala lectura de Foucault, me parece, en relación a, digamos, como que, y de hecho se lo criticaba, hay algunas entrevistas donde él tiene como que defenderse de decir que él, como si él no dejara nada abierto a la transformación, a la resistencia, a la emancipación, ¿no? Y al contrario, digamos, su lectura de la eficacia del poder no es sin una capilaridad invertida, que sería la posibilidad de transformar algunas partes de las prácticas. Entonces, pero Desertó va por ahí. Y él habla de una red de antidisciplina. Entonces habla de las astucias, de los ardides, habla de la poesía, una cierta poética de las prácticas. Digo, bueno, a riesgo de ciertas idealización, de ciertos efectos de idealización del cual nadie está exento, y alguien que investiga, así como él, quizás menos, porque hay algo también de los formatos. Recordemos que era jesuita también, en fin, seguramente todo esto estaba allí operando, pero me parece como, no sé, interesante para pensarlo y de alguna manera orientador de cuando... Él rescata, si entiendo bien, los saberes en esas prácticas cotidianas.
exacto, exacto. Los saberes que son saberes de sujetos y de grupos subalternos, como se suele decir hoy o hace tiempo no sé, en algunos estudios culturales o sociológicos. Y hace de eso, digamos, le pones un valor, digamos, ¿no? Él habla y refuerza mucho algo de las prácticas de la vida cotidiana como un lugar del cual aprender, el cual leer y con el cual contar, ¿no? Entonces, es como si, como investigador por lo menos, pone otro foco, ¿no? No tan superestructural, sino más bien micropolítico, uno podría decir, ¿no? Ajá. De la vida de las instituciones, de las relaciones comunitarias. En ese sentido me parece bien interesante. Cuando nos presentaste un poco el artículo y contaste cómo lo fuiste pensando, en varias ocasiones dijiste que, bueno, que después podíamos en todo caso Ah, retomar algunas de las cosas que fuiste nombrando. Tu práctica es comunitaria, además del trabajo de consultorio. Me gustaría si podés contarnos algo de eso. Sobre todo, me interesa mucho la experiencia del año pasado, ese año tan difícil que nos tocó. ¿Cómo fue tu práctica allí? eh, yo hablaba de que yo me había encontrado buscando, como todos seguramente nosotros, dónde abrevar, dónde encontrar lecturas y las propias experiencias y experiencias de otros para posicionar, para sostener distintos espacios en los que otros estaban en situaciones más complejas. eh, y allí, digamos, quiero mencionar algo antes, que es algo que, a ver cómo, que es una de las referencias que yo rápidamente busqué, tenía que ver con la cuestión de lo traumático, con la cuestión de las catástrofes. Y allí hay dos referencias, y ahora después voy a lo que me preguntabas más puntualmente. Las dos referencias son las siguientes. Una es que en los años, es decir, yo dirigía un departamento en una escuela de la colectividad judía, en la escuela Ort, en los años, tuve mucho tiempo allí trabajando, no me sale el año, pero fue 1990 y tantos, donde fue el atentado de la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA. Entonces, yo viví en ese lugar, digamos, los efectos de esa, en una comunidad en particular, y en una institución, en este caso en particular, los efectos de esos atentados. Y eso, digamos, bueno, me dio, bueno, para pensar muchas cosas, entre otras, esta cuestión del tema de las catástrofes. De hecho, trabajamos en un momento con equipos que llegaron, que sí trabajaban específicamente, digamos, que tenían esta especialidad, vinculados con Israel. Entonces, allí hubo unas experiencias interesantes, complejas, que resonaron cuando empezó la situación que se denomina como catástrofe global, ¿no? La pandemia lo denominan así los organismos internacionales. Entonces, esta es una referencia. Y la otra referencia que yo trabajé también, de otra manera, la cuestión de lo traumático, de otro modo, en mi tesis de maestría de la UNLA, porque trabajé el tema del exilio político en jóvenes militantes en la década del 70. Esta fue mi tesis. Entonces, eran como dos vías bastante diferentes, pero al mismo tiempo que tenían unos puentes que rápidamente, digamos, como se activaron en relación a dónde volver a ir a leer o qué comentar. Por otra parte, seguir leyendo cuestiones, algunos textos incluso de instituciones que trabajaron, que trajeron materiales vinculados con
con la guerra de los Balcanes, etc. Digo, eran unos lugares donde yo iba a ver qué experiencias había allí, qué podía como entender, qué podía aprender de eso, por una parte. Y de hecho lo tuve como bastante presente siempre eso, cómo eso se podía articular a lo que venía pasando. La experiencia, la otra línea es que yo había trabajado yo trabajo por un material que habíamos elaborado con Rubén Efrón de la maestría de la Universidad de Lanús. Habíamos trabajado con un material sobre el tema de situaciones de suicidio en adolescentes y autolesiones para el Ministerio de Educación en 2015. Y a partir de allí me vi como trabajando en instituciones y con UNICEF en relación a esta problemática en distintos lugares del país. Y yo estaba trabajando en Chaco, acompañando a los equipos de salud, porque había habido unas situaciones de este tipo. Y entonces venía haciendo una tarea allí y en otras provincias, y ocurre que, si no me equivoco, fue en marzo del año pasado, el segundo foco de coronavirus muy intenso y muy fuerte es en Resistencia. No sé si recuerdan. Y bueno, entonces yo estaba trabajando con ellos y allí lo que ocurrió rápidamente, algo que solemos ver, es que, por supuesto, llegó de una médica, creo recordar, que había viajado al exterior, se propaga rápidamente y entra con mucha facilidad en el barrio Gran Toba, que está en una zona de Resistencia, donde es un barrio muy grande, muy precario, con muchas dificultades, con mucha historia, donde habitan distintas comunidades, sobre todo la comunidad COM. Que era uno de los lugares donde estaba la cuestión de, digamos, de unos aumentos de situaciones de suicidio en jóvenes. O sea, yo había trabajado un poco con los equipos de salud. La experiencia tuvo que ver, para no hacerla muy extensa, que ellos organizan una mesa de trabajo territorial que se va transformando a lo largo del tiempo, en la que me invitan a participar, en la que invitan a participar a una antropóloga que sí ya trabajaba con ellos, y en la mesa se va conformando un grupo de gente que incluye a integrantes de la comunidad, a distintos referentes del barrio, a traductores del COM, a líderes comunitarios, y es una mesa que trabaja semanalmente y que tiene actividades en la semana y que empieza a enfrentar la situación muy intensa de racismo que empieza a haber contra los jóvenes COM, que evidentemente, como todo lo que venimos hablando, estaba larvada, estaba latente en la sociedad, por lo menos de Resistencia, y que estalla a partir de la pandemia. No sé si recuerdan algunas situaciones, con la combinación con situaciones de violencia institucional, es decir, la policía en situaciones de violencia hacia los jóvenes COM. Cierran el barrio, bueno. Entonces, nada, sencillamente lo que puedo contar es que fue una experiencia muy interesante. Yo me sumé allí con esta sensación que a veces tenemos que uno que puede aportar, digamos, en el sentido me sumé como uno más, trataba de ayudar a pensar lo que iba pasando, pero fue muy interesante lo que fue ocurriendo porque hubo una especie de trabajo de crecimiento en red que terminó en una radio comunitaria hecha por los pibes del barrio, que tenía un nombre que se llama Kanakitagak, lo pronuncio mal, pero significa Nuestra Esperanza, y esto empezó a conectar con otras redes de las comunidades, no solamente del Chaco, ¿no? Sino de otros. Las comunidades están sobre todo en Chaco, en Formosa y en Rosario, que tiene una comunidad muy grande, pero empezó a atravesar a otras comunidades, no solamente a la comunidad COM. Y bueno, lo primero que puedo decir es que aprendí mucho, aprendí una vez más o de nuevo a poder escuchar, digamos, a no precipitarme,
varias lecciones, podría decirlo de otra manera, entendiendo que, sabiendo que todos nosotros, bueno, no es la primera vez que trabajamos en estos espacios, sin embargo, cada vez aparecen como cuestiones muy, muy interesantes, sobre todo vinculado con lo intercultural que estaba en el centro de la cuestión y donde había un mutuo aprendizaje, y al mismo tiempo creo que la posición que podemos tener y nuestra escucha, bueno, permite pescar algunas tensiones, situar algunas ambivalencias, ahí donde las políticas de la identidad también se generan por todos lados. Es decir, hay políticas de la identidad muy intensas del lado de las comunidades indígenas, que dificultan también a veces algunas cuestiones de la vida, de las relaciones intergeneracionales, ¿no? Esa era una tesis o una cuestión que yo venía viendo, no allí, sino en Jujuy, en otra experiencia que hemos tenido. Es decir, algo de intergeneracional que cruza con lo intercultural y genera unas crisis muy, muy, muy intensas, ¿no? Bueno, me extendí un poquito en el Muy, comentario. muy interesante, la verdad. Bueno, podría seguirte preguntando, pero ya hemos ocupado una hora y prefiero darle lugar al público, ¿sí? Que ha venido a escucharte, así que te dejo con Adriana, nuestra coordinadora hoy, ¿sí? Para que escuches las preguntas, ¿sí? Bueno, yo aparte de preguntas me encantaría más comentarios y intervenciones. Pero bueno, muchísimas Bueno, gracias, Liliana. bueno, no, gracias a vos. Bueno, muy linda entrevista, Liliana, Daniel, muy rico todo, y realmente no solamente has promovido estas asociaciones de lecturas que ha hecho Daniel, sino también asociaciones de experiencias, ¿no? Porque ha ido ha ido tejiendo las lecturas, pero además a través de los intercambios con Liliana las experiencias. Así que muy rico todo esto. Mónica Chama pregunta en el chat, está interesada en saber que algo, Daniel, decís en Docta acerca de la politicidad en clave femenina, que también es de alemán. Es decir, vos podés hablar algo de esto de la politicidad en clave femenina. Lo debería hablar alemán mejor que yo. No, creo que, a ver, lo que puedo... No puedo decir tanto sobre eso. Lo que creo que allí hay una discusión que roza la cuestión, digamos, o toma la cuestión del patriarcado, y ve allí, digamos, una nueva salida, una nueva perspectiva, ¿no? Cuando venía la pregunta estaba pensando en el nombre que finalmente que cambió del partido Podemos, que se cambió como Unidas Podemos, ¿no? Directamente cambió el género, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas expresiones de distintos autores que van planteando esta idea, digamos, de que hay en lo femenino una línea de salida, digamos, una línea que vincula que permite salir de esta encerrona, digamos, ¿no? Que permite organizar una fuera de este sistema que parece no tenerlo, que permite, digamos, salir de esta trampa que a veces, por ejemplo, el alemán llama el crimen perfecto, ¿no? Es decir, no hay, el crimen perfecto no tiene resto, no tiene huella, no hay manera de salir de él. Y una de las cosas que mencioné antes, y lo vinculo ahora, es porque hay un conjunto, cuando yo mencioné lo de los zombies al principio, es porque la narrativa zombie, que ustedes saben que tiene una vigencia, una pregnancia muy fuerte en los medios de comunicación de masas de Estados Unidos, que es algo muy visto, inicialmente muy visto por los jóvenes y adolescentes, pero por casi todo, ¿no? Por mucha gente,
tiene una historia muy particular, que es absolutamente anticapitalista, en el sentido de que cuando George Romero hace ese cine clase B, es una respuesta, por lo menos esa es la interpretación de muchos críticos, a la guerra, a la situación de la Guerra Fría y a la amenaza nuclear de los años 50-60. Y aparece por primera vez la escena de los zombies, que es clásica y paradigmática, frente a los malls, a los primeros shopping, ¿no? Esa es la escena clave, digamos, y en ese sentido la narrativa zombie plantea una situación que es esta, es qué hacen los sobrevivientes, qué van a hacer los sobrevivientes y cómo van a resolver las tensiones entre ellos, entre la comunitas y la immunitas. Es decir, cuando el vecino, el familiar, puede ser tu máximo enemigo y solo tenés que finalmente matarlo porque ya no es humano, porque va a comer tu cerebro, esa es la escena. Y lo que nos vienen, digamos, bueno, una manera sería quizás demasiado simple decir vendiendo, pero al mismo tiempo expresa algo que se está metabolizando, es la idea de lo inevitable. Y creo que esta pandemia tocó algo del final abrupto, como es como comienzo, la idea de que esto termina, digamos, este es el final apocalíptico, ¿no? De hecho, bueno, hoy leí algo de Bifo y bueno, está planteando algo así. Pero bueno, me parece que volviendo a la pregunta, me parece que ahí la idea de lo femenino aparece como una vía de salida, como una vía otra, digamos. Muy bien, pide la palabra Mónica. Te doy la palabra, Mónica, nomás. Bueno, Daniel, mientras te iba escuchando, iba notando un montón de preguntas, pero voy a hacerte una pregunta y un comentario. Una pregunta es, a lo largo de las experiencias en comunidad que fuiste narrando de una manera que son experiencias en comunidades muy importantes, las experiencias como en sí mismas, ¿qué conceptos del psicoanálisis te ayudaron, vinieron como referencias para pensar hipótesis, no para hipótesis explicativas, sino para pensar hipótesis de trabajo? Esta es una pregunta, ¿sí? Y un comentario. Vos, yo conozco tu trabajo sobre la cuestión de los intentos de suicidio en la adolescencia, los efectos miméticos que esto tiene. ¿No pensás que estos efectos miméticos, así como funcionan en los intentos de suicidio adolescentes, también funcionan en un exceso de relato de la violencia que, por ejemplo, hacen los medios de comunicación, a lo cual, digamos, se amplían, se amplifican las redes sociales, digamos, donde habría como una responsabilidad no solamente de los medios, sino también de los profesionales que de alguna manera entran en contacto con los medios de comunicación para poder buscar una manera de sin anular, sin negar la violencia con la que estamos viviendo, pero tampoco hacer de ello un circo romano. Bueno, en realidad es un comentario y una pregunta y un comentario. Gracias. Gracias a vos. A ver, yo traté de tu pregunta es respecto de, bueno, ¿qué implica, no sé, estar orientado al psicoanálisis, ser analista y estar en las instituciones? Algo que no sé, trabajó mucho Ulloa, entre otros, pero no fue el único, y que siempre ha sido muy problemático, ¿no? Ha tenido detractores
se habla del aplicacionismo. Bueno, Sirvió a vos, pero ¿qué te sirvió a claro, vos? bueno, es que para mí es algo que uno lleva puesto, por decirlo de otra manera. Es decir, la idea del inconsciente, la perspectiva respecto a lo normal y lo patológico, la apuesta a la palabra, la noción de la necesidad de la extranjeridad en relación a la entropía de las instituciones, de las comunidades, la cuestión de la implicación o de la sobreimplicación, la imparidad, la singularidad del sujeto y la tensión entre una comunidad y el sujeto, es decir, entre el sujeto e institución, una relación de pura fricción, digamos, ¿no? No sé, la cuestión de cómo pensar el tiempo, cómo pensar los tiempos y el tiempo. Una idea crítica, cuestionadora de los planes, las planificaciones, las metodologías, los protocolos. Todo esto yo lo podría después matizar, pero lo digo en general, Sí, una sí. resistencia a la algoritmización, digamos, de las experiencias en común. Y la politicidad de una intervención inherente a esto que hablábamos antes, ¿no? Digamos, que no hay ingenuidad posible. ¿No? Entonces, yo creo que eso, yo lo veo por ahí con muchas dudas, digo, no es que, y con búsquedas todo el tiempo, pero lo pensaría por ahí, creo que es algo en elaboración, pero por eso yo en el texto también digo que no es sin riesgos, ¿no? Es decir, como que todo el tiempo estás en el lugar. Pero también nuestra práctica clínica clásica, por decir, de consultorio, está todo el tiempo en el borde de, ¿no? Que la psicología, de la sugestión, de la... bueno, esta sería una idea. Y respecto de lo que mencionás, si entendí bien, a ver, yo distinguiría dos cuestiones. Una es, si entendí bien lo que decías, una es el manejo que hacen los medios de comunicación y las redes sociales respecto de las situaciones de autolesiones y suicidio, que eso es algo muy, muy discutido, que además está muy, muy trabajado en la legislación, Totalmente. que todos lo saben, pero bueno, convengamos que los medios de comunicación o los medios de comunicación aquí en todos lados dejan mucho que desear en cuanto a su ética, en todo sentido, y en relación a la alteridad y al trabajo con niños y adolescentes. Entonces es una lucha permanente, pero que es muy interesante también cuando pasa algo en algún lugar, qué hacen los actores comunitarios e institucionales respecto a los medios, cómo manejan o tratan de frenar esa situación, incluso cómo algunos actores comunitarios, como estudiantes de una escuela, pueden reaccionar de un modo interesante frente a la salvajada, digamos, a la cosa descarnada, obscena de algunos medios, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. No sé si también te referías a algo de, digamos, de la violencia en los medios de comunicación y los juegos y las tecnologías de la información. Y ese es un viejo tema. Me refería a utilizar hechos de violencia social, digamos, donde de alguna manera en la pandemia y el encierro hay un montón de situaciones de violencia, inclusive en mucho intrafamiliar, que se han duplicado, triplicado, se han hecho más exponencialmente importantes y numerosas, pero que son utilizadas y tomadas como una manera también de armar alguna especie de circo romano que finalmente tiene un efecto mimético. Si vos pensabas que este efecto mimético, que está descrito en relación a los intentos de suicidio adolescente, se podría aplicar también en situaciones de violencia intrafamiliar. A eso me refería. Si tengo que así dar una respuesta como rápida, creo que está buenísimo para pensarlo en profundidad. Yo me inclino más a pensar que son un conjunto de dimensiones que están interviniendo, mucho más estructurales
que hacen a la cuestión, digamos, bueno, lo que más bien siempre comentamos en relación a la declinación de la figura paterna, a los propios efectos que tiene esta fase del capitalismo en relación a las subjetividades. Esto va generando unas cuestiones vinculadas con la violencia, con el propio cuerpo, que en todo caso se pueden reforzar o se pueden intensificar en esta difusión que tienen las TICs, las tecnologías de la información. De hecho, es un tema específico, digamos, que hay una serie no sé, de webs, de canales de comunicación a los cuales no tenemos ni idea que tienen unas cuestiones muy perversas y muy psicopáticas en relación a los jóvenes. Estas pruebas como lo que no sé si se recuerdan, lo que se llamó la ballena azul, o ese tipo de cuestiones que son una especie de, comillas, juegos, que son realmente muy, muy complicados y donde los chicos, bueno, pueden tener este efecto, digamos, de identificación o de desafío, y donde se suman a eso. Si ustedes recuerdan, una serie de Netflix, parece lo del meme que antes comenté, que habló del dilema de las redes sociales, no sé si lo han visto. Bueno, allí en un momento, al estilo norteamericano, hablan de una investigación en donde había situaciones de autolesiones y situaciones de suicidio de púberes muy vinculados con las cuestiones de las redes. Ahora no recuerdo exactamente cómo lo refería, pero está muy planteado ahí, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema, y además es un tema de mucha discusión, porque así como está el famoso efecto Werther, ¿no? Del romanticismo en relación a la niñez e identificación, hay un efecto que yo no conocía con estos nombres que les ponen, que se llama papágeno, que tiene que ver con el efecto que producen los testimonios de salida de las crisis de salud mental o de sufrimiento, en este caso de suicidio. Es decir, creo que hay toda una línea, digamos, de trabajo que trabaja con el testimonio de otro como para, bueno, aparentemente esto también, bueno, estaría operando. Y esto para nosotros es muy complejo para el modo que tenemos nosotros de pensarlo, porque rápidamente estas cuestiones, hay una fuerte propensión a protocolizar, a estandarizar, a recibir el tipo de procedimiento que tengo que hacer o para prevenir, o para intervenir, o para después de que eso ocurra. Bueno, ahí también hay un trabajo que no me parece nada sencillo, pero que hay, bueno, un conjunto de actores en salud mental que bueno, tratan de pensarlo de otra manera, ¿no? Gracias. Aquí en el chat hay una pregunta de Analia Wall. Analia, ¿querés hacerla directamente vos o preferís que lo lea? Decime. Bien, entonces la hago fuerte. Dice, hola Daniel, un placer escucharte. Me interesó mucho cuando leí el artículo, la revisitación del artículo de Manoni. ¿No hay una dimensión de politicidad a trabajar en la mayoría de las hipótesis psicoanalíticas? Eso preguntan al igual. Acá está, Fer. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? No se te escucha, ¿eh? Pero, no sé si estás muteada. Analía, no se te escucha, no sé si estás muteada. ¿Ahora? Ahora sí se te escucha, Analía. Bueno, nada, la verdad que ya había leído con mucho interés en la revista tu artículo, Dani, y me gustó mucho cómo trajiste de vuelta ese artículo de Manoni.
y bueno, que lo fui a leer de vuelta, y me preguntaba si la mayoría de las hipótesis psicoanalíticas no debieran de alguna manera retrabajarse en función de esa dimensión de politicidad que vos decís, ¿no? Como un poco en la línea de lo que preguntaba Mónica Chama en relación al feminismo o las diversidades, ¿no? Como si no fuera necesaria algún tipo de descolonización de uno mismo y de la teoría, ¿no? Quería, bueno, comentar y preguntarte sobre eso. Bueno, gracias. Sí, yo, a ver, la verdad es que particularmente siempre registré que Manoni era un psicoanalista muy interesante, ¿no? En su apertura, en lo que escribía, en su modo de pensar y de decir. Y la verdad que ese trabajo que hace con un texto que él había escrito y que en conversación con Fanon, digamos, o las críticas claras de Frank Fanon, nada menos y nada más, revisa mucho tiempo después y plantea esta cuestión, digamos, de la idea de la descolonización, que excede la cuestión colonial, me parece, ¿no? Y lo que toca es la politicidad intrincada en las prácticas, digamos, en cualquier práctica. Por tanto, pero también me parece que aboga, y creo que ahí el texto lo plantea, pero sobre todo el texto de Nach, en recuperar la idea de que una práctica clínica es una práctica crítica y que hay una práctica crítica en las instituciones. Y uno cuando va avanzando se va encontrando con cuestiones cuando, por ejemplo, Ulloa a su estilo dice, bueno, el analista en las instituciones dice, no interpreta, invita a una, o algo así, invita a una cuestión de hacer retroceder la intimidación, dice, y proceder a un análisis más crítico, ¿no? Suscita, digamos, un pensamiento crítico, si lo podemos llamar así. Yo creo que nosotros también en Argentina tenemos, pensando en un poco esto tenemos una tradición también que hay que recuperar, muy interesante en relación al psicoanálisis y las prácticas de salud mental, tocadas, marcadas por el psicoanálisis, orientadas en las enseñanzas del psicoanálisis, que creo que hoy hace tiempo que se está recuperando, pero que durante mucho tiempo estuvieron como dormidas también, ¿no? Como si fueran opacadas, más allá de que haya muchas cosas, como en todo, por revisar y por transformar. Y también creo que hay una nueva generación que me parece, de hecho, te van llegando como cosas que uno quiere leer y que están planteando otras cuestiones, que están revisando cuestiones o reconfigurando o rearticulando cuestiones de la teoría, ¿no? Entonces yo pienso que esos son los desafíos y lo más interesante del psicoanálisis, en el sentido de que hay mucho por hacer todavía en relación al propio psicoanálisis o a lo que llamamos la doctrina, por decirlo así, y al mismo tiempo mucho para hacer en el campo social también. Sí, pero me parece que hay una tensión, ¿no? Porque la verdad que en la formación de los analistas e incluso a veces de los psicólogos en las propias facultades, me parece que se sigue enseñando o se sigue transmitiendo tal vez teorías no atravesadas por todas estas experiencias y no atravesadas por todas estas cuestiones. Digamos, me parece que hay como una tensión y hay una dificultad en relación a la formación, a la transmisión del psicoanálisis. Bueno, es que hay un ¿No? núcleo... ¿Uno sigue enseñando 3 ensayos o hay una revisitación, una dimensión política que hace que, no sé, que haya que repensar, que hay cosas que ya perdieron vigencia ¿no? Me parece que hay un núcleo como, hay un núcleo
como de lo sagrado o lo intocable, digamos así, que es vivido así, ¿no? Digamos, y por otra parte creo que también se requiere mucho trabajo teórico clínico para ir transformando, un serio trabajo teórico clínico para transformar algunas cuestiones de la práctica psicoanalítica. Yo creo que este tiempo tan extraño, tan patas para arriba, es una ocasión interesante, ahí sí, para decir. De hecho, bueno, seguramente muchos de nosotros fuimos a leer de todo también, más que en otro momento, ¿no? A brevar en otros discursos, en otras, ¿no? Digamos, ahora, es verdad también que a diferencia de los maestros Freud y Lacan y de muchos otros, incluso Winnicott, hay una restricción de lecturas a veces también, ¿no? Como que se lee solamente lo que se lee, o se lee lo que se lee en tal lugar. Me parece que ahí hay una libertad que hay que recuperar, que es muy exigente también, porque el riesgo, digamos, es decir, es una lectura muy crítica la que hay que hacer, y lectura junto con otros, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, digo, hay algo también en a dónde ir a leer y qué, ¿no? Bueno, acá dicen lo dogmático. Y una cierta, la cuestión de la politicidad ahí vuelve, porque es la idea de, no sé, este es un concepto para trabajar, pero hay como un malentendido respecto a la idea de lo extraterritorial, probablemente, y una especie de escepticismo lúcido, que, como lo llama Alemán, que sería como sería sería así ubicada la ética del analista. Yo no creo en esa posición, muy por el contrario, ¿no? Esta idea de, bueno, sería, estoy solo para observar, ¿no? Una especie de neutralidad de la vida, en la vida social y política. De hecho, tenemos bastantes experiencias bastante complicadas respecto de eso en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Brasil, en Argentina, en Francia, en muchos lugares, ¿no? Experiencias complicadas en relación a esta idea de neutralidad o de parcialidad, aprender de inocente, ¿no? Hay dos comentarios, uno de Pablo Dragoto que dice, es interesante el título del último libro de Ana María Fernández, Psicoanálisis de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI. ¿Sí? Me trae esto comenta Pablo. Y después hay un comentario de Elizabeth Chapuy que dice, lo dogmático en la transmisión del psicoanálisis es uno de los temas más importantes que deberíamos cuestionar, ¿no? También Oscar Amaya dice, lecturas críticas de Bleichmar, Ana Fernández y Débora Tajer, ¿sí? Hay otra pregunta que me ha llegado, a ver, aquí, dice, mi pregunta, ¿por qué el psicoanálisis es de José Escabuso? ¿Por qué el psicoanálisis oficial, institucional, aborda de una manera amplia y creativa la emergencia cuando esta se da de manera tan evidente como en la situación catastrófica del COVID u otras como inundaciones, atentados, y se mantiene casi totalmente replegado mientras transcurren las catástrofes permanentes y naturalizadas, por lo tanto aparentemente ocultas, en particular en América Latina, como en las situaciones de exclusión, pobreza y marginación? Bueno, es una pregunta, yo creo que me parece que tiene que ver con lo que yo planteaba. Primero, digamos que este criterio respecto de cómo lo estamos planteando, respecto de la politicidad, no hay consenso necesariamente sobre eso, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, parece una idea, digamos, así como lo hay en el resto de la sociedad, la idea de que alguien puede estar fuera de la política, ¿no? Esto es un sentido común así que funciona todo el tiempo, ¿no? El famoso a mí no me interesa la política, digamos, por decirlo así, o eso es política cuando alguien plantea algo.
Sería un modo de nombrar eso. Me parece que puede pasar algo relacionado con esto, ¿no? Y por supuesto es un terreno espinoso, resbaladizo, pantanoso, se mezcla lo partidario, genera tensiones, enemistades. Este es un tiempo además muy particular respecto de eso, ¿no? De las famosas grietas, digo, porque no tiene que ver, no tiene solo que ver con nuestro país, ¿no? Esto es algo que se está planteando en todos los países, ¿no? Con mucha intensidad. Yo creo que nosotros tenemos más experiencia, sencillamente. Yo recuerdo sorprenderme, porque tanto en Estados Unidos, con gente amiga de Estados Unidos, como en España, que a veces nos miraban como una especie de pasionalidad latina respecto de nuestras relaciones con la política. Bueno, hoy basta ir a Madrid o a Nueva York, en la era Trump, para ver cómo la cuestión dividía, digamos, a los grupos, y la gente se sentía compelida a tomar posición. Entonces creo que ahí hay una tradición de despolitización. Pensemos, por otra parte, que en el psicoanálisis hubo periodos de mucha politización que modificó, digamos, el surgimiento, digo, de las prácticas grupales, de las prácticas hospitalarias influenciadas, para decirlo de una manera, por el psicoanálisis, fueron la década del 70 y fueron absolutamente coartadas con la dictadura. Y esto con dificultades empezó a reactivarse poco tiempo después. Hay muchos colegas que se esfuerzan por recuperar esas historias escritas, y yo creo que eso es muy valioso. De hecho, salud mental comunitaria, la maestría, el doctorado, proviene, digamos, tiene un nexo con esa historia, y muchos de sus fundadores provienen de esa experiencia, que es sumamente interesante, con muchas cosas para revisar y criticar seguramente, pero sumamente interesante. Bueno, ya estamos casi en tiempo. Voy a cerrar con un comentario que hace María Laura Dargenton, que dice: abstinencia y neutralidad no es indiferencia, o no tendría por qué serlo, ¿no? Interesante esto como para cerrar este excelente tertulia, realmente mucho intercambio, muy lindo, hecho, digamos, intercambios hechos en profundidad. Nos hemos podido dar como el gusto de podernos escuchar y de poder ir pensando. Así que, bueno, excelente, los invitamos para la próxima, que va a ser el tercer martes del mes de junio, con una propuesta, en este caso, Franco Yago, invitamos a Franco Yago con un texto que se llama Desenlace, ¿sí? Agradecerte muchísimo, Daniel, tu participación, nos has enriquecido, la participación de cada uno, por supuesto las preguntas muy interesantes y agudas de Liliana, y la participación de cada uno de las personas que han estado preguntando en el chat, y también, ¿por qué no, la escucha, ¿no? de todos los asistentes? Así que, bueno, agradecerles a todos y los esperamos en la próxima tertulia. Bueno, muchísimas gracias a la asociación y a todos ustedes por